Me llamo Patrick Bamford, tengo 35 años y soy instructor de artes marciales en Billings, Montana. Mi vida, en esencia, ha sido una sucesión de peleas. No solo sobre el tatami, sino también contra las cicatrices emocionales que intento ocultar. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Enseño artes marciales a adolescentes, chicos de barrios humildes en las afueras, con la esperanza de que aprendan a defenderse antes de que la vida los derribe. Aquella noche hacía un frío brutal y la nieve golpeaba con fuerza los ventanales del gimnasio. Yo dirigía una clase tardía, empapado de sudor bajo el gi, lanzando órdenes con voz firme. Postura firme, manos arriba, golpea más fuerte. Los chicos estaban agotados, pero entusiasmados. Los sonidos de sus puños y patadas retumbaban en el espacio estrecho. Me gustaban esas noches. Me ayudaban a olvidar el pasado, las largas madrugadas en Sheridan, Wyoming, donde crecí como una sombra en mi propio hogar. El reloj de pared marcaba las 9 de la noche y pensaba en cerrar la clase para volver a casa y abrazar a mi esposa y a mi pequeña hija. Pero entonces sentí la vibración del celular en mi bolsillo. Miré la pantalla, número desconocido, código de área de Wyoming. Mi corazón se tensó. ¿Quién llamaría a esa hora? Hice una seña para que los chicos descansaran y salí al pasillo oscuro, donde el aire frío se filtraba por las rendijas de la puerta. ¿Hola? Pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Es usted Patrick Bamford? Habla el teniente Harris, del departamento de policía de Sheridan. La voz al otro lado era grave, con un matiz de duda. Sentí de inmediato el peso de la situación, como un golpe inesperado en el estómago. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Pregunté, aferrando el teléfono con fuerza. Billings está a más de 240 kilómetros de Sheridan y yo no había regresado en años. No tenía razones para volver. Solo recuerdos dolorosos. Nos comunicamos con usted en relación a la señora Donna Bamford, su madre. La encontramos hace una hora acurrucada frente a una gasolinera, descalza, con el rostro golpeado y la ropa desgarrada. Está nevando intensamente, como sabrá. La tenemos en la estación, la estamos abrigando y dándole algo de comer, pero su estado no es bueno. Las palabras me golpearon como una bomba. Mi madre. Donna Bamford. La mujer a la que un día quise con toda el alma, pero que ahora apenas era una sombra en mis recuerdos. ¿Cuánto hacía que no hablaba con ella? ¿5 años? ¿Más? La última vez fue una llamada breve en mi cumpleaños. Me preguntó cómo estaba y colgó enseguida, como si temiera que alguien la escuchara. ¿La encontraron en una gasolinera, descalza en la nieve? Balbuceé, con la voz temblorosa. La imagen me estranguló. Mi madre, la misma que me sostenía cuando lloraba por las borracheras de mi padre, ahora tirada en la nieve, con el rostro amoratado. El teniente Harris suspiró. Sí, señor. Sospechamos de un caso de abuso físico y emocional. Ella insiste en que solo se resbaló, pero las lesiones en la cara y en las manos no corresponden a una caída. Estamos investigando, pero necesita a su familia. Usted es el único contacto de emergencia en su archivo. Abuso. La palabra atravesó mi pecho como una cuchilla. ¿Quién se atrevería a hacerle eso a mi madre? Pero en el fondo lo sabía. Shaun. Mi hermano mayor. El mismo al que una vez llamé hermano mayor con una mezcla de miedo y odio. No lo veía desde que me fui de Sheridan hace 15 años, pero sus recuerdos aún me perseguían cada noche. Iré de inmediato, murmuré, con la voz quebrada. Gracias por llamarme. Colgué y quedé paralizado en aquel pasillo helado. Los chicos en el gimnasio seguían riendo, sin enterarse de nada. Pero yo sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mamá, que ya había soportado tanto con mi padre, y ahora también con Shaun. Corrí al vestuario, tomé las llaves de mi camioneta y le grité a mi asistente. Termina la clase por mí, es una emergencia. Sin esperar respuesta, me lancé a mi vieja camioneta.
El motor rugió en medio de la noche. La nieve caía con tanta fuerza que apenas dejaba ver las farolas. Conduje fuera de Billings rumbo al norte, hacia Sheridan. Más de 240 kilómetros bajo una tormenta de nieve. Mi corazón latía con violencia, la adrenalina me empujaba. No era solo un viaje, era enfrentar al pasado que había intentado enterrar. Mamá me necesitaba. Y por primera vez en años, sentí que debía volver. Subí a la camioneta a toda prisa, arrojando mi bolso al asiento trasero, demasiado alterado como para llamar a mi esposa, Sydney. Se preocuparía, pero no quería arrastrarla a ese infierno. No ahora. La autopista enero del 90 estaba sumida en tinieblas. Mis faros apenas lograban atravesar la cortina blanca que caía del cielo. Primero fue una nevada ligera, luego un muro espeso, como si el cielo intentara detenerme. El viento aullaba, sacudiendo el vehículo y obligándome a aferrarme al volante para no perder el control. La visibilidad era de apenas unos metros. Todo se volvía borroso, como una pesadilla. Encendí la radio buscando compañía, pero solo capté reportes del clima. Tormenta severa, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, advertencias de viaje. La apagué de inmediato. No quería escucharlo. En su lugar, llamé a Sydney por el altavoz del camión. Cariño, tengo que ir a Wyoming ahora. A mamá le pasó algo. Mi voz temblaba, tratando de sonar firme. Las preguntas de Sydney llegaron atropelladas, cargadas de ansiedad. ¿Qué pasó, Patrick? ¿Qué le ocurrió a tu madre? ¿Vas a ir solo? La interrumpí. Estaré bien. Te amo y amo a nuestra niña. Llamaré después. Colgué, con lágrimas ardiendo en mis ojos. Sydney y nuestra hija de 3 años eran mi nuevo mundo. Un lugar libre de violencia, sin sombras. Pero ahora me veía arrastrado de nuevo a la oscuridad de antes. Mientras la camioneta avanzaba entre los campos nevados, los recuerdos de la infancia me golpearon como un torrente imposible de contener. Sheridan, Wyoming. El lugar donde nací y crecí. Un pueblo pequeño, con calles familiares, casas de madera desgastadas y los inviernos más crueles. Lo recordaba con claridad. De niño, las noches nevadas eran mi peor pesadilla. Mi padre, James Bamford, llegaba tarde del bar, apestando a alcohol. Bebedor empedernido, perdía trabajo tras trabajo y cada vez lo pagaba con mamá. ¿Quién te crees que eres, Donna? Yo te mantengo, deberías estar agradecida, gritaba. Y luego venían los golpes, los insultos. El sonido de los puñetazos atravesaba las paredes finas, seguido de los sollozos ahogados de mamá. Yo, con apenas 8 años, me escondía bajo la manta, rezando porque terminara. Pero nunca lo hacía. Papá nos descuidaba, solo vivía para su botella y su violencia. Shaun, mi hermano mayor, 5 años más grande, lo presenciaba todo. Pero él no lloraba como yo. Copiaba. Desde pequeño creyó que la violencia era poder. Eso me decía después de golpearme por un simple juguete, la violencia es control. Eres demasiado débil, Patrick. Para sobrevivir hay que ser duro. Shaun imitaba a papá a la perfección. Me golpeaba en el estómago cuando lloraba, escondía mis cosas para que me regañaran, incluso me dejaba encerrado afuera, en la nieve, para hacerme hombre. Una vez, en una noche nevada como esta, me empujó al patio trasero y cerró la puerta con llave. Quédate ahí y aprende, mocoso. Todavía recuerdo el frío que me calaba hasta los huesos, las lágrimas congelándose en mis mejillas. Mamá lo sabía, pero callaba. Siempre protegía a Shaun para mantener la familia unida. Shaun solo está jugando, Patrick. No hagas un drama, decía, con los ojos llenos de culpa. Ella soportaba los abusos de su marido y luego cayó en el mismo ciclo con su hijo mayor después de que papá muriera. Papá falleció hace 10 años en un accidente de coche, borracho al volante. Pensé que las cosas mejorarían, que mamá sería libre al fin, que ya no recibiría golpes. Pero no. Shaun volvió a vivir con ella,
y el ciclo continuó. La controlaba, le sacaba los ahorros, la humillaba frente a los vecinos. Me enteraba de fragmentos en llamadas esporádicas. Shaun la obligaba a obedecerle, usaba la violencia como método. Mamá había soportado golpes de su marido, ahora de su propio hijo. ¿Por qué no se iba? ¿Por qué callaba? Esa pregunta me consumía. Mi rabia hacia ella era tan grande que terminé cortando el contacto. Ella lo eligió, que lo aguante. Me repetí cuando me fui de Sheridan a los 18 años, decidido a estudiar artes marciales en Billings, a construir mi dojo, a crear una nueva vida. Ahora, conduciendo en medio de la tormenta, lo lamentaba. El viento azotaba con más fuerza, empujando casi a la camioneta fuera del camino. Reduje la velocidad, el corazón desbocado. Un tráiler pasó rugiendo en dirección contraria, sus faros me cegaron y casi me embistió. Toqué la bocina con furia, maldiciendo. ¡Maldición! La adrenalina me recorrió entero, las manos temblaban sobre el volante. Aquello no era solo una ventisca. Era la tormenta dentro de mí. Los recuerdos me golpeaban cada vez más nítidos. Me vi de nuevo con 12 años. Papá llegó borracho, vio la cena fría y abofeteó a mamá con tanta fuerza que cayó al suelo, la sangre escurriendo de su boca. Shaun estaba allí. No intervino. Se rió. Se lo merece por no obedecer, dijo. Yo corrí para apartar a papá, pero él me agarró del cabello y me lanzó al suelo. Eres débil, Patrick. No como Shaun, gruñó. Mamá lloraba, pero aún lo defendía. No digas nada, hijo. Es cosa de la familia. Se limpió la sangre, me abrazó, pero su mirada era para Shaun, con ternura. Siempre favoritismo. Siempre él. Mamá lo prefería porque era como papá, fuerte, controlador. Yo, el menor, el sensible, el que prefería los libros a las peleas, era despreciado por papá y torturado por mi hermano, física y emocionalmente. La señal de la ruta 87 apareció entre la nieve. Ya estaba cerca de Sheridan. El parabrisas se cubría de hielo, los limpiaparabrisas chirriaban. Miré el reloj, casi las 2 de la madrugada. Más de 240 kilómetros recorridos, pero sentía como si fueran miles de millas de recuerdos. Recordé las escasas salidas en familia. Papá al volante, mamá a su lado, Shaun y yo en el asiento trasero. Siempre terminaban en peleas. Papá, borracho, gritándole a mamá por olvidar cualquier cosa. Shaun burlándose de mí, niñito asustado. Mamá callada, acariciando el cabello de Shaun. Ese favoritismo dolía como un cuchillo. Yo era el más pequeño, el sensible, pero también el único que veía lo injusto. Por eso me refugié en las artes marciales. Para aprender a defenderme, para dejar de ser débil. En mi dojo de Billings enseñaba a los chicos a plantar cara a los golpes de la vida. Ahora debía aplicarlo a mí mismo. El viento aullaba, la camioneta se sacudía con violencia. Tuve que orillarme un instante para recuperar el aliento. El corazón me latía desbocado, un sudor frío me empapaba pese al aire helado. Tengo que llegar, me repetí. Mamá me espera. Arranqué de nuevo, adentrándome en la tormenta. Los faros apenas lograban abrirse paso entre el muro blanco de nieve. La visibilidad era mínima, como si el cielo intentara impedirme alcanzar a mamá. Cada segundo era una batalla. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. La imagen de mi madre, descalza, el rostro hinchado, acurrucada en la nieve, me atravesaba como un cuchillo que giraba dentro de mí. La había dejado sola con Shaun demasiado tiempo. El remordimiento me devoraba, pero sabía que no era momento para lamentarme. Tenía que actuar. Tras horas de conducción tensa, apareció el cartel de la Ruta 87. La misma donde el oficial dijo que habían encontrado a mamá. Frené bruscamente frente a la gasolinera. El viento helado me golpeó el rostro como látigos. Corrí hacia adentro. El calor de la estufa me envolvió, pero no pudo derretir el hielo en mi pecho. En un rincón,
2 policías custodiaban a una mujer frágil envuelta en una manta de rescate, aferrada a un vaso de café humeante. Era mi madre, Donna Bamford. Su rostro estaba amoratado, una mejilla inflamada como un globo, los labios agrietados, los ojos rojos de tanto llorar. Sus pies vendados dejaban ver la piel enrojecida y lacerada por el frío. Se veía más vieja, frágil, como una hoja arrancada de su rama por el viento del invierno. «Mamá». Mi voz se quebró. Me arrodillé frente a ella y la abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo delgado y tembloroso bajo la manta. Sus lágrimas se deslizaron, empapando mi camisa. «Patrick, viniste», susurró, con voz apenas audible, como un soplo atravesando una ventana. El oficial al mando, un hombre de barba espesa y gesto cansado, se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Señor Bamford, la encontramos en la ruta 87, acurrucada junto al contenedor de basura de la gasolinera. Descalza, sin abrigo. Por suerte, el empleado del turno nocturno nos llamó a tiempo. La hemos mantenido abrigada, le dimos sopa caliente y café, pero no quiere hablar mucho. Sospechamos de violencia doméstica». La palabra abuso me atravesó el corazón como una cuchilla helada. Asentí, tragando saliva, intentando mantener la voz firme mientras mis manos temblaban. «Gracias, oficiales». Me volví hacia mamá. «Mamá, ¿quién te hizo esto? ¿Fue Shaun?», pregunté sin rodeos, con la voz cargada de ira. Ella se estremeció. Sus ojos se abrieron de par en par, asustada. Movió la cabeza con desesperación, como un reflejo aprendido. «No, Patrick. Yo solo me resbalé. La nieve estaba resbaladiza. Fui descuidada. No te preocupes, estoy bien». Intentó sonreír, pero la mueca torcida y el moretón en su rostro la delataban. Era una mentira. Siempre había sido así. Encubría a papá cuando estaba vivo, y ahora lo hacía con Shaun para mantener la familia unida. Miré al oficial, que intercambió una mirada con su compañero y se encogió de hombros. «Levantaremos un informe preliminar, pero si no coopera, poco podemos hacer. Debería llevarla al hospital para descartar traumatismos o lesiones internas». Asentí, ayudando a mamá a ponerse de pie. Se movía despacio, aferrada a mi brazo, como si cada paso fuera un camino invisible de dolor. La ventisca afuera seguía rugiendo. Cubrí a mamá con mi chaqueta, abrí la puerta de la camioneta y la acomodé con cuidado en el asiento delantero. Ajusté bien la manta a su alrededor y encendí la calefacción al máximo. «Mamá, te llevaré a un motel cercano para que descanses y entres en calor. No vamos a casa todavía». Ella no protestó. Solo asintió débilmente, cerrando los ojos como si quisiera escapar de la realidad. La camioneta avanzó, dejando atrás la gasolinera y las miradas compasivas de los oficiales que se desvanecían en el retrovisor. Las calles de Sheridan estaban difusas bajo la nieve, pero yo no miraba alrededor. Solo pensaba en mamá, en su respiración débil a mi lado. Dentro de la cabina, con el murmullo del motor y el viento aullando afuera, mamá abrió de pronto los ojos. Me miró con preocupación. Su voz fue un susurro ronco, como si temiera que alguien la escuchara. «Patrick, no dejes que tu hermano se quede con todo. Él lo quiere todo». Sus palabras me golpearon en el pecho como un puño. Reduje la velocidad, volteando hacia ella, el corazón acelerado. «¿Todo? ¿De qué hablas?» «La casa, el dinero», suspiró hondo, su mano temblorosa aferrándose a la mía sobre la palanca de cambios. «Sí, la casa, las tierras, la cuenta de ahorros. Shaun me obligó a firmar papeles de transferencia. Me negué. Se enfureció, me golpeó, me echó a la calle para darme una lección. No dejes que se lo quede todo. Es el legado de tu padre, nuestro legado». Las lágrimas rodaron por su rostro, y sentí su miedo profundo. No era solo el temor a los golpes, era el pánico de perderlo todo. Una rabia ardiente se encendió dentro de mí. Shaun, mi hermano, el que había cortado de mi vida hacía años, no solo estaba golpeando a mamá,
ahora planeaba despojarla de todo. No era simple violencia doméstica, era un robo calculado. Me detuve en un viejo motel, con un letrero de neón parpadeante en la oscuridad. Cargué a mamá en brazos, ligera como una niña, y la llevé a la habitación. La recosté en la cama y la cubrí con mantas gruesas. El calefactor chirriaba en un rincón, llenando el espacio con un calor áspero. La habitación olía a humedad y a tabaco viejo, pero era un refugio temporal. Me senté a su lado, observando su sueño intranquilo. Parecía tan frágil como si un roce pudiera quebrarla. Saqué el teléfono y llamé a mi esposa, susurrando. «Cariño, ya estoy aquí. Mamá, la golpearon. Probablemente Shaun». Sidney soltó un grito ahogado, su voz cargada de ansiedad. «Dios mío. ¿Estás bien? ¿Cómo está tu madre? ¿Quieres que vaya?» Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. «Estoy bien. Mamá, descansa. Me encargaré de esto. Te amo». Colgué con un vacío más grande que antes. Esta era mi pelea. Nuestra pelea. En el motel atendí a mamá con cuidado. Compré analgésicos y pomadas en una tiendita cercana. Volví a vendar sus pies, masajeándolos suavemente para devolverles circulación. Poco a poco se fue despejando, aunque seguía débil. Entre sollozos, me contó la verdad. «Shaun cambió después de que tu padre murió. Al principio volvió para ayudarme, pero pronto controló todo, el dinero, la casa. Decía que yo era vieja, que necesitaba protección. Pero en realidad, tenía deudas de juego». Rebuscó en su bolso de cuero gastado y sacó un papel arrugado, doblado. «Aquí. El documento de transferencia. Anoche me obligó a firmarlo antes de golpearme. Lo escondí y escapé. Lo desplegué bajo la luz amarillenta de la lámpara. Era un contrato legal, transfiriendo la casa, las tierras y los ahorros a Wyoming Holdings LLC, una empresa en la que aparecía la firma de Shaun como representante. Mi corazón se aceleró. No era solo abuso. Era un robo legalizado. Mientras limpiaba con un paño húmedo los moretones de su rostro, un sonido cortante quebró el silencio de la habitación. El teléfono de mamá vibraba dentro de su viejo abrigo, colgado junto a la cama. El zumbido insistente era como una alarma. Me quedé paralizado, el corazón golpeando con fuerza, una mala corazonada subiéndome por la espalda. Lo tomé. La pantalla mostraba 3 llamadas perdidas de Shaun. Su nombre se grabó en mi mente como un cuchillo. Había también un mensaje de voz, enviado hacía apenas unos minutos. Miré a mamá. Ella me observaba, con los ojos rojos, inundados de ese miedo familiar que recordaba de las noches de las borracheras de papá. Asintió levemente, dándome permiso, aunque su mano se aferraba al borde de la manta con un temblor incontrolable. Respiré hondo y presioné play. La voz de Shaun estalló en la habitación, ronca, venenosa, como la de una bestia acorralada. ¿Te atreviste a huir, vieja bruja? Te voy a encontrar, y esta vez te golpearé más fuerte. ¿Me oyes? Firma ese papel o te haré el hazmerreír de todo el pueblo. Y si te atreves a hablar, estás muerta. El mensaje fue como una ráfaga helada atravesándome el cuerpo. Sentí la crueldad en cada palabra. El mismo control aprendido de papá, pero ahora teñido de codicia. Guardé el mensaje de inmediato, las manos temblando de ira y adrenalina. No era solo un mensaje. Era una prueba contundente. Su voz. Una amenaza clara, como un cuchillo contra la garganta de mamá. Me volví hacia ella, la voz quebrada, incapaz de contener el fuego que me consumía. Mamá, esto ya no es solo abuso. Shaun no solo te golpea. Quiere robarte todo. Robarnos todo. Ella bajó la cabeza, las lágrimas cayendo por sus mejillas amoratadas. Su voz se quebró como una confesión arrastrada durante años. Lo sé, hijo. Sé que es como tu padre, usa la violencia para controlar, para obligarme a obedecer. Pero ahora es peor, ahora es la codicia.
Quiere el dinero, la tierra, todo. Me equivoqué, Patrick. Lo favorecí, creyendo que mantenerlo cerca mantendría a la familia unida. Pero estaba equivocada. Se derrumbó, abrazándome, y sentí el peso de su dolor. Años soportando a papá y luego a Shaun. La abracé fuerte, mis lágrimas cayendo y perdiéndose en su cabello. Los recuerdos me invadieron. Noches en que mamá limpiaba su sangre tras los golpes de papá. Veces que me susurraba, no le digas a nadie, hijo, para que la familia no se rompa. Tiempos en que Shaun me golpeaba, me llamaba débil, mientras ella lo encubría para evitar conflictos. Pero ahora, viéndola temblar en mis brazos, entendí. No era solo una víctima. Era una madre que, con errores y todo, había intentado lo que creyó mejor. Y yo, el hijo que se fue, ahora tenía que arreglarlo. Esa noche, en la habitación húmeda del motel, no pegué un ojo. Mamá dormía profundamente, su respiración frágil mezclada con el zumbido del calefactor. Yo me quedé sentado junto a la cama, la mente girando en espiral con todo lo descubierto. El contrato de transferencia, el mensaje de voz de Shaun, su plan para quedarse con todo. Pero sabía que para enfrentarlo necesitaba más pruebas, algo irrefutable. Y el punto de partida estaba claro, la vieja casa de Sheridan, el lugar donde crecí entre sombras. Shaun no sabía que había regresado. Lo tomaría por sorpresa. Entraría, buscaría y encontraría más evidencias. El simple pensamiento aceleraba mi corazón, mezcla de miedo y determinación. Afuera, la tormenta de nieve había amainado, pero la verdadera tempestad apenas comenzaba dentro de mí. Al amanecer, cuando la tenue luz atravesó las cortinas del motel, dejé una nota junto a la cama. Voy a traer comida. Descansa, mamá. Era solo una excusa. Me puse la chaqueta, ajusté un gorro de lana y conduje hacia la vieja casa. La carretera me resultaba conocida y dolorosa. Árboles desnudos, casas de madera cubiertas de nieve, el olor tenue a leña ardiendo en el aire helado. Sheridan seguía igual, pero yo ya no era el niño tembloroso de antes. Ahora era Patrick Bamford, un hombre que había aprendido a mantenerse en pie frente a los golpes, tanto reales como invisibles. La casa de madera apareció al final de la calle, medio oculta tras una cerca rota, con la pintura descascarada y el techo cargado de nieve. Y aún así, allí seguía, erguida, testigo silenciosa de años de violencia. Mi pecho se contrajo al estacionar en el patio. Los recuerdos me golpearon, los gritos ebrios de papá, los sollozos ahogados de mamá, la risa burlona de Shaun cuando me encerraba afuera en la nieve. Respiré hondo y bajé de la camioneta, el frío mordiendo mi piel. Toqué la puerta. El golpe resonó en el silencio de la mañana. Nada. Golpeé con más fuerza. Esta vez, pasos lentos se acercaron desde dentro. La puerta se abrió, y allí estaba Victoria, la esposa de Shaun. Brazos cruzados, mirada helada. Llevaba un suéter grueso, el cabello recogido en lo alto, el rostro afilado destilando desprecio. Patrick, su voz era aguda, mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí? Shaun no está. Esta es nuestra casa ahora. No tienes derecho a estar aquí. Bloqueó el umbral con los hombros, como dispuesta a empujarme. Apreté los puños, pero mantuve la calma. Necesito ver a mamá. ¿Dónde está? Aunque sabía que en realidad descansaba en el motel. Victoria se burló, sus labios rojos curvándose. ¿La vieja? Se largó. ¿Qué quieres de ella? No causes problemas. No respondí. Empujé la puerta y entré. ¿Qué haces? Sal de aquí. Gritó, histérica. Pero no me detuve. La casa estaba oscura, impregnada de olor a madera vieja y humo de cigarro. Crucé hasta la sala, el epicentro de mis pesadillas de infancia. En la pared, una foto familiar me golpeó como un puñetazo. Papá, mamá y Shaun sonriendo en un verano lejano. Pero yo no estaba. Mi imagen había sido recortada, dejando un hueco deforme junto a mamá.
El corazón me dolió como si lo apretaran. Me habían borrado de la familia como si nunca hubiera existido. Victoria apareció detrás de mí, su voz cargada de burla. ¿Qué pasa? ¿Sorprendido? Te fuiste. No esperes un lugar en esta casa. Tragué saliva, caminando derecho hacia el cuarto de mamá, al final del pasillo. La puerta estaba entornada. La empujé, sintiendo que cruzaba de nuevo al pasado. Todo estaba igual, la cama de madera, las cortinas floreadas descoloridas, el tenue aroma de su perfume. Pero sobre el escritorio había una pequeña caja de cartón con mi nombre escrito a lápiz. El corazón se me disparó. La abrí, y pedazos olvidados de mi vida se desparramaron. Un diploma arrugado de secundaria, una foto mía con 5 años abrazando un balón de fútbol, cartas de cumpleaños de mamá que nunca me envió. Querido Patrick, estoy tan orgullosa de ti. Una carta quedaba inconclusa, la tinta corrida por lágrimas. Cada objeto era un cuchillo. Pruebas de que mamá había pensado en mí, pero me había guardado, quizá por culpa de haber favorecido siempre a Shaun. Me desplomé en el suelo, las manos temblorosas sujetando la carta. Los recuerdos regresaron, mamá limpiando mi sangre después de los golpes de Shaun, susurrándome perdona a tu hermano. Ella me amaba, pero elegía protegerlo para evitar problemas. Ahora, viendo esas cartas, comprendí cuánto le dolió que yo me marchara. Victoria apareció en la puerta, su voz envenenada. Tus cosas. No sé por qué la vieja las guardaba. Llévate esa basura y vete. Se dio media vuelta, dejándome solo en el cuarto. Fue entonces cuando vi un pequeño objeto en la estantería. Una cámara oculta, escondida detrás de un marco de fotos. Mi corazón se agitó. ¿La había instalado mamá? Revisé. El cable estaba conectado, una luz roja parpadeaba. La conecté al móvil. Archivos de vídeo cargaron en la pantalla. Y casi se me detuvo la respiración. Allí estaba Shaun, en esa misma habitación, gritando en la cara de mamá. Firma, vieja. No me hagas enseñarte otra vez. Un bofetón. Ella cayendo sobre la cama, sollozando. Y Victoria en la puerta, brazos cruzados, rostro frío, sin decir nada. Otro vídeo mostraba a Shaun golpeando a mamá en el estómago por negarse a entregar documentos. Apreté los dientes, las lágrimas calientes asomando. Mamá había grabado todo en secreto. Un grito mudo de auxilio. Guardé cada vídeo en la nube, las manos temblando de furia. Era una prueba irrefutable. Salí del cuarto de mamá y entré en el que fue mi dormitorio, ahora convertido en la oficina de Shaun. El lugar donde yo me refugiaba con mis libros para escapar de la violencia, ahora repleto de papeles y un ordenador. Revolví el escritorio, el corazón a mil. Un cajón mal cerrado dejó caer una carpeta gruesa con el rótulo, Wyoming Holdings LLC. La abrí, y todo quedó claro. Contratos, facturas, correos impresos, todos ligados a la empresa fantasma de Shaun y a un socio llamado Richard Holt. Tenían como objetivo a ancianos, los coaccionaban para que firmaran la cesión de sus bienes y luego lo legalizaban a través de la compañía para venderlos o lavar dinero. Mamá no era la única víctima. Había una lista extensa de nombres, mujeres mayores, solitarias, en Sheridan y pueblos cercanos. Shaun no solo repetía la violencia de papá. Era peor. Había convertido el abuso en un negocio. Fotografié cada página. Cada prueba era una bala contra él. Pero sabía que no se rendiría fácilmente. Era como papá, manipulador, usando los puños para doblegar. Solo que mientras papá destruyó nuestra familia, Shaun estaba arruinando la vida de mamá y de muchas más. De pronto, Victoria irrumpió en la oficina con los ojos encendidos. ¿Qué haces en el despacho de mi marido? ¡Fuera!, gritó, intentando arrebatarme la carpeta. La empujé con firmeza, mi voz helada. Lo sé todo, Victoria. La empresa fantasma. Los golpes a mamá. El robo de sus bienes. Y tú lo viste. Lo permitiste. Ella soltó una carcajada amarga,
los labios rojos torcidos en desprecio. Oh, el hijo pródigo jugando a héroe ahora. Siempre fuiste débil, desde niño. ¿Qué vas a hacer? No eres nada. Sal de aquí y no te metas en asuntos de adultos. Sus palabras eran cuchillas, pero no me hicieron retroceder. Caminé hacia la puerta, girándome un instante para mirarla fijo. Tú y Shaun van a pagar. Te lo prometo. Victoria quedó inmóvil, con los ojos ardiendo de odio. Pero no me importó. Crucé el umbral, salí al patio y dejé que el viento helado de Sheridan azotara mi rostro, mientras la nieve se pegaba a mi chaqueta. El teléfono pesaba en mi mano como un arma cargada, los vídeos de Shaun golpeando a mamá, los documentos de Wyoming Holdings y el mensaje de voz con sus amenazas. Cada archivo era una bala, y yo estaba listo para disparar. La vieja casa de madera se desvanecía en la distancia mientras me acercaba a mi camioneta, estacionada junto a la cerca rota. El corazón me seguía martillando, la adrenalina aún corriendo por mis venas tras lo que había descubierto en la habitación de mamá y en lo que alguna vez fue mi dormitorio. Los recuerdos de infancia se agolpaban, los puñetazos de Shaun, las burlas ebrias de papá, el silencio cómplice de mamá. Pero ya no era aquel niño tembloroso. Ahora era Patrick Bamford, instructor de artes marciales, un hombre que había aprendido a mantenerse en pie ante cualquier golpe. Y esta vez estaba dispuesto a contraatacar. Justo cuando abrí la puerta de la camioneta, el rugido de un motor retumbó al final de la calle. Un SUV negro se detuvo bruscamente, las llantas crujiendo sobre la nieve. El estómago se me hundió al reconocerlo. El coche de Shaun. Había regresado. Me quedé quieto, las llaves apretadas en la mano, mi aliento formando nubes blancas en el aire helado. La puerta del vehículo se abrió de golpe. Shaun descendió, alto, de hombros anchos, caminando con la arrogancia de un tirano. Llevaba una chaqueta de cuero, el cabello despeinado, pero sus ojos, fríos, afilados, iguales a los de papá. Al verme, se detuvo apenas un instante, luego esbozó una sonrisa torcida, mostrando la crueldad que tanto temí de niño. «Patrick». Su voz era grave, arrastrada, goteando burla. Avanzó despacio, con las manos en los bolsillos, observándome como a una presa. «¿Qué haces aquí? ¿Quieres otra paliza como cuando eras crío? ¿Debilucho?» Se echó a reír, y su risa resonó en el patio helado, arrastrándome de vuelta a las noches en que me encerraba en la nieve o me golpeaba hasta hacerme sangrar la nariz. Victoria apareció en la puerta, los brazos cruzados, los labios curvados en una sonrisa divertida, como si presenciara un espectáculo. Respiré hondo, conteniendo la furia que hervía en mi pecho. «Shaun, ¿crees que todavía puedes intimidarme como antes? Tengo todo. Vídeos tuyos golpeando a mamá, documentos de tu empresa fantasma y tu mensaje amenazándola. Vas a pudrirte en la cárcel». Mis palabras fueron como una piedra en agua tranquila. La sonrisa de Shaun desapareció. Sus ojos se entrecerraron, centelleando una mezcla de pánico y furia. Victoria dio un paso al frente, su voz chillona. «¿Qué dijiste? ¿Pruebas? ¿Entraste a la oficina de mi marido y robaste documentos?» Pero Shaun no la dejó terminar. Rugió, su violencia brotando como un incendio. «¿Te atreviste a tocar mis cosas?» Se lanzó contra mí, como un depredador, intentando arrancarme el teléfono de la mano. Instintivamente retrocedí, mi cuerpo adoptando la postura defensiva que había perfeccionado durante años en el dojo. Shaun era más grande, pero no sabía que yo había cambiado. Ya no era el niño al que podía aplastar. Lanzó un puñetazo, pesado pero torpe, alimentado por la rabia más que por técnica. Lo esquivé, sintiendo el zumbido de su puño rozar mi mejilla. «Detente, Shaun». Grité, pero no me escuchó. Arremetió de nuevo, su izquierda buscando otro golpe, la derecha estirándose para arrebatarme el teléfono. Bloqueé su puño con mi antebrazo, giré y utilicé una llave de judo para derribarlo al suelo. La nieve se levantó en una ráfaga mientras Shaun gruñía de dolor, tendido sobre el hielo. Victoria chilló, horrorizada,
corriendo hacia nosotros. —¿Qué haces, lunático? —¡Basta! Me incorporé, respirando agitado, observando a Shaun retorcerse mientras se sostenía el hombro. Su rostro estaba rojo, no por el frío, sino por la humillación. —Tú —gruñó, pero no se atrevió a lanzarse de nuevo. Lo miré fijo, mi voz helada. Golpeaste a mamá, le robaste sus bienes, la manipulaste igual que papá lo hacía. Pero yo ya no soy ese niño. Te voy a llevar a los tribunales, Shaun. Y vas a pagar. Me giré hacia Victoria, que había quedado inmóvil, la boca entreabierta. Tú también eres culpable. Lo viste todo y no hiciste nada. Shaun se tambaleó, señalándome con el dedo, la voz siseando entre dientes apretados. Te arrepentirás de esto, Patrick. A ti y a esa vieja los voy a encontrar. Pero yo ya no tenía miedo. Lo había enfrentado y derrotado con la fuerza que construí para salir de su sombra. Subí a la camioneta, azoté la puerta y encendí el motor. Victoria corrió tras mí, golpeando la ventana, escupiendo insultos. «Eres basura. Inútil. Nadie te necesita». Shaun quedó detrás, vociferando obscenidades, pero no giré la cabeza. Apreté el acelerador y la camioneta rugió alejándose del patio, dejando a la pareja en su rabia impotente. El camino de regreso al motel estaba en silencio, la nieve cayendo suave bajo las farolas tenues de Sheridan. La tormenta había cedido, pero dentro de mí rugía otra, ira, determinación y un resquicio de miedo. Miedo de que mamá volviera a flaquear, de que Shaun encontrara la forma de darle la vuelta a todo. Pero yo ya no era el niño temeroso de antaño. Me entrené en artes marciales para mantenerme firme. Y ahora usaría hasta la última gota de mi fuerza para protegerla. Al abrir la puerta del motel, vi a mamá sentada en la cama, con una taza de té frío entre las manos, los ojos ansiosos clavados en mí. El moretón de su mejilla seguía hinchado, pero en su mirada brillaba algo distinto, como si percibiera el cambio en mí. «Patrick, ¿viste a Shaun?» Su voz temblaba de miedo. Me senté a su lado, tomando su mano, sintiendo sus dedos delgados y fríos. «Sí, mamá. Fui a la vieja casa, encontré pruebas. Vídeos de Shaun golpeándote, documentos de su empresa fantasma para robar bienes. Y lo enfrenté. Vino contra mí, pero lo derribé. Se lo conté con calma, aunque la determinación se reflejaba en mis palabras. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Estás herido? Shaun es fuerte». Sonreí, negando con la cabeza. «Estoy bien, mamá. Ya no soy ese niño. Pero Shaun no va a detenerse. Tenemos que llevarlo a los tribunales. Hacer que pague». Ella se estremeció, apretando mi mano con fuerza. «No, Patrick. No lo hagas más grande. Es tu hermano, es familia. Si vamos a juicio, todos lo sabrán. Nuestra familia quedará destruida. No quiero eso». Su voz se quebró, como si aún se aferrara a la frágil fachada de familia que había tratado de sostener durante años. Suspiré, con una mezcla de rabia y compasión. «Mamá, ¿qué familia?», le dije con firmeza. Él te golpeó, te arrojó a la calle en medio de una ventisca, intentó robarte todo lo que tienes. No te ve como familia, te ve como un estorbo. Solo quiere el dinero y el control, igual que papá». Mis palabras la hicieron estremecerse. Bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre sus manos. Sabía que estaba dividida entre el amor por Shaun y el dolor que él le causaba. Pero no podía permitir que siguiera en silencio, como siempre lo había hecho. Me levanté y empecé a caminar por la habitación estrecha del motel, buscando la forma de convencerla. «Mamá, sé que quieres mantener a la familia unida, pero ¿qué familia puede sostenerse sobre la violencia? Yo te vi limpiarte la sangre del rostro después de las palizas de papá. Te escuché decir, no le digas a nadie, para mantener la paz. ¿Pero a qué costo? Perdiste tu juventud, tu libertad. Y ahora Shaun está repitiendo lo mismo, solo que peor.
No solo te golpea, quiere quedarse con todo lo que has construido. Si papá arruinó tu juventud, Shaun no arruinará el resto de tu vida. Me arrodillé frente a ella, apretando sus manos con fuerza. Te lo prometo, a partir de ahora yo te cuidaré. Pero quienes te hicieron daño tienen que pagar, sea Shaun o quien sea. Mamá rompió en llanto, abrazándome como si fuera una niña. Me equivoqué, Patrick. Siempre favorecí a Shaun, creyendo que tenerlo cerca lo salvaría. Pero es demasiado parecido a tu padre. Tenía miedo de perderlos a los dos. La abracé, sintiendo su cuerpo frágil temblar contra el mío. No me perdiste, mamá. Estoy aquí y no me iré. Pero tenemos que romper este ciclo. Por ti, por mí y por las demás personas que Shaun podría lastimar. Ella asintió, aunque aún con dudas. Sabía que enfrentarse a Shaun en un tribunal sería doloroso, pero necesario. Esa noche, empecé a organizar todas las pruebas. Sentado en la silla de madera del motel, bajo la luz amarillenta de la lámpara, revisé cada archivo en mi teléfono. Los vídeos de la cámara oculta de mamá, cada bofetada de Shaun, la mirada fría de Victoria observando, el mensaje de voz en el que Shaun gruñía como una bestia. Los documentos de Wyoming Holdings LLC, con la lista de víctimas, ancianos obligados a ceder sus bienes. Cada pieza era un martillo dispuesto a derribar el muro de mentiras de Shaun. Pero sabía que no bastaban vídeos y papeles. Necesitaba testigos. Recordé a la señora Linda, nuestra antigua vecina, que vivía junto a la casa de mamá. Ella solía llevar galletas, y más de una vez la había visto llorar tras los golpes de papá. La llamé en voz baja, para no despertar a mamá. Señora Linda, soy Patrick. Necesito su ayuda. Shaun ha estado golpeando a mamá y necesito que testifique. Ella suspiró al otro lado, su voz cargada de tristeza. Ay, Patrick, lo sé. Lo he visto gritarle, la he visto cojear en el patio con moretones. Testificaré. No puede seguir haciendo esto. Le agradecí, sintiendo un alivio mezclado con determinación. Al día siguiente llevé a mamá con una psicóloga en Sheridan, la doctora Abigail Hayes. En la pequeña oficina, iluminada suavemente, mamá se sentó frente a la doctora con las manos entrelazadas. Yo esperé afuera, pero por la puerta entreabierta escuché su voz temblorosa. Lo soporté de mi marido, luego de mi hijo. Creí que el silencio mantendría unida a la familia, pero estaba equivocada. La doctora Hayes la guió con paciencia, ayudándola a enfrentar ese dolor enterrado. Después de la primera sesión, mamá salió con los ojos enrojecidos, pero el rostro un poco más liviano. Tenías razón, Patrick. No puedo permitir que Shaun continúe, pero tengo miedo. Miedo de enfrentarlo. Le tomé la mano, hablándole con firmeza. No estás sola. Estoy contigo y tenemos pruebas, testigos. Shaun no se saldrá con la suya. Esta vez asintió con más certeza. Las siguientes sesiones fortalecieron su determinación. La doctora Hayes le enseñó que la violencia no es amor, que merecía ser libre. En cada encuentro, mamá compartía más, los insultos de papá, sus golpes, el silencio al que se aferraba para protegernos. Y admitió, con lágrimas, que su mayor error había sido favorecer siempre a Shaun, creyendo que lo necesitaba más que a mí. Tú eras sensible, fuerte a tu manera. Pensé que estarías bien. Pero Shaun, temía que terminara como tu padre. Yo solo la abracé, prometiéndole que nunca volvería a estar sola. En los días siguientes contacté a un abogado en Billings, Robert Klene, especializado en casos de abuso doméstico y fraudes patrimoniales. Le envié todas las pruebas, los vídeos, el mensaje de voz, los documentos y la declaración de la señora Linda. Klene escuchó todo con atención, su voz segura. Patrick, tienes un caso sólido. Los vídeos y el mensaje de voz bastan para acusarlo de abuso. Los documentos de Wyoming Holdings abren una investigación por fraude. Pero tu madre tendrá que testificar. ¿Está lista? Miré a mamá, sentada junto a la ventana del motel, observando la nieve caer.
Lo estará. Yo la ayudaré. La noche antes de presentar la demanda, me senté con mamá y le hablé de mi hija, Natalie, para arrancarle una sonrisa. La conocerás pronto, mamá. Es fuerte como tú, pero nunca tendrá que sufrir lo que tú viviste. Por primera vez vi esperanza en sus ojos. Le tomé la mano, mi voz firme. Mamá, a partir de ahora yo te cuidaré. Shaun y Victoria pagarán, no solo por ti, sino por todos a quienes dañaron. Romperemos este ciclo. Ella asintió, llorando, pero esas lágrimas eran diferentes, lágrimas de liberación. Me quedé mirando por la ventana. Sheridan parecía tranquila, pero sabía que el juicio sacudiría al pueblo. Shaun no cedería fácilmente, pero yo estaba preparado. Con pruebas en la mano, testigos a nuestro favor y mamá recuperando poco a poco su fuerza, sabía que ya no solo luchaba por justicia para ella y para mí, sino por todos los atrapados en el ciclo de la violencia. Después de las sesiones con la doctora Hayes, mamá se volvió más fuerte, aunque la ansiedad aún la emboscaba en algunos momentos. Patrick, me da miedo enfrentar el tribunal y no quiero que Shaun termine en prisión. Le sostuve la mano, con voz firme pero suave. Mamá, Shaun dejó de ser tu hijo el día que te golpeó, te echó de casa y trató de robarte todo. Sé que lo amas, pero el amor no es soportar la violencia. Guardaste silencio por papá. No lo hagas también por Shaun. Ella lloró, pero asintió. Tienes razón. Lo intentaré. Tengo que hacerlo, por ti, por mí. Llegó el día del juicio. El aire en el tribunal de Sheridan era espeso, como el cielo antes de una tormenta. Me senté junto a mamá, su mano fría y temblorosa aferrada a la mía. Shaun estaba en la mesa de los acusados, vestido con un traje negro, los ojos aún desafiantes. Victoria se sentaba detrás, el rostro rígido, los labios rojos apretados. Sentí el peso de las miradas. Vecinos, viejos amigos de mamá, incluso personas que habían conocido a papá. La noticia de la demanda se había esparcido por Sheridan, y entendí que aquel día no se trataba solo de la familia Bamford. Era una declaración contra la violencia y el fraude. La jueza, una mujer de mediana edad de rostro severo, golpeó con fuerza el mazo. Damos inicio al juicio contra el señor Shaun Bamford por cargos de violencia doméstica e intento de despojo patrimonial. Señor Klene, representante de la parte demandante, puede comenzar. Robert se puso de pie. Su voz sonó clara, cortante. Su señoría, contamos con grabaciones de una cámara oculta instalada por la señora Donna Bamford que muestran al acusado, Shaun Bamford, agrediendo físicamente a su madre. Además, presentamos un mensaje de voz con amenazas explícitas, documentos relacionados con una empresa fachada utilizada para apropiarse de bienes y el testimonio de una vecina. Un enorme monitor se encendió en la sala, reproduciendo las imágenes de la cámara. La voz entrecortada de mamá se escuchó a través de los altavoces, seguida por el rugido de Shaun. «Firma los papeles o seguiré golpeándote». Un bofetón. Mamá cayendo sobre la cama, sollozando. Victoria de pie en la puerta, brazos cruzados, rostro inmutable. El tribunal quedó en silencio, roto solo por algunos sollozos ahogados entre el público. Miré a mamá. Tenía la cabeza gacha, las lágrimas escurriendo por su rostro, sus manos apretando las mías con dolor. La abracé, susurrándole al oído. «Eres muy fuerte, mamá. Estamos haciendo lo correcto». Después, Robert reprodujo el mensaje de voz. La voz venenosa de Shaun llenó la sala. «¿Te atreviste a huir? Te encontraré y te golpearé más fuerte si no obedeces. Firma los papeles o te humillaré delante de todos». Un murmullo recorrió el tribunal. Miré a Shaun. Permanecía inmóvil, pero sus puños cerrados delataban la rabia contenida. Victoria bajó la cabeza. Por primera vez, su seguridad se resquebrajaba. Robert continuó, presentando los documentos de Wyoming Holdings LLC, que detallaban cómo Shaun y su socio habían diseñado un esquema para manipular a ancianos y obligarlos a ceder sus bienes. «Esto no es solo violencia doméstica, su señoría», dijo Robert con firmeza.
Es un fraude organizado que se aprovecha de los más vulnerables, como la señora Donna Bamford. La señora Linda, la vecina, subió al estrado. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Vi a Shaun gritarle a Donna. La vi caminar con dificultad por el patio, llena de moretones. La escuché llorar de noche. Ya no puedo quedarme callada. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Shaun, un hombre bajo de voz chillona, se levantó. Su señoría, este caso es una fabricación impulsada por los celos de Patrick Bamford. Ha estado distanciado de la familia por años y ahora busca arruinar a su hermano. Estos vídeos pueden estar editados, y la señora Donna es poco confiable por su edad y estado mental. Shaun asintió, su mirada llena de desprecio al posarse sobre mí. Luego se levantó, su voz calculada, melosa. Patrick siempre estuvo celoso porque mamá me quería más. Se inventa todo esto por venganza. Yo nunca la golpeé. Solo intentaba protegerla. Sus palabras fueron cuchillos, pero mantuve la calma. Miré a mamá. Ella temblaba, pero en sus ojos vi cómo el miedo comenzaba a transformarse en decisión. La jueza la miró con gentileza. «Señora Donna Bamford, ¿desea declarar?» Mamá respiró hondo y, apoyándose en mí, se puso de pie. La sala entera contuvo el aliento. Su voz temblaba, pero resonó clara, derribando el muro de silencio que había sostenido durante toda una vida. Me callé mientras mi esposo vivía. Aguanté sus golpes, sus insultos, creyendo que el silencio era amor, sacrificio para mantener unida a la familia. Me equivoqué. Shaun, mi hijo, me golpeó. Me obligó a firmar papeles para su propio beneficio. Tenía miedo, pero hoy elijo la verdad. No quiero que nadie sufra como yo. Sus palabras fueron como un trueno. El murmullo estalló en la sala, algunos en el público lloraban. El rostro de Shaun palideció, sus ojos reflejando pánico. Victoria se cubrió la cara, como si toda su fachada se derrumbara. Abracé a mamá, lágrimas resbalando por mi rostro. «Lo hiciste increíble», le susurré. Ella sonrió débilmente, pero en su mirada brillaba libertad. El ciclo de silencio que había pasado de papá a Shaun se había roto. La jueza golpeó de nuevo el mazo, su voz firme. Con base en las pruebas y los testimonios, este tribunal declara al señor Shaun Bamford culpable de violencia doméstica e intento de despojo patrimonial. La custodia y protección de la señora Donna Bamford se otorgan a su hijo, Patrick Bamford. Mamá asintió con lágrimas en los ojos. Shaun fue esposado, sus pupilas ardientes fijas en mí, pero ya no sentí miedo. Había perdido. Victoria salió huyendo de la sala, incapaz de enfrentar las miradas. La reputación de la familia Bamford, aquella a la que tanto se aferraban, se hacía pedazos. Pero la historia no terminó allí. Los documentos de Wyoming Holdings LLC fueron entregados a los investigadores estatales. Una semana después, Clene me informó que la demanda había abierto una investigación mucho mayor sobre fraude a ancianos, con Shaun y su socio, Richard Holt, en el centro. Otras víctimas, mujeres mayores y solitarias de Sheridan y de pueblos cercanos, comenzaron a alzar la voz, inspiradas por nuestro caso. Entendí que la justicia ya no era solo para mamá, sino para todos los que habían sido manipulados y abusados. Tras el juicio, llevé a mamá de regreso al motel. Me abrazó, su voz entrecortada. «Gracias, Patrick. Me equivoqué al quedarme callada. Ahora soy libre». Sonreí, apretándola con fuerza. «Somos libres, mamá». Sheridan, que antes fue una prisión de violencia, se convirtió en el lugar donde recuperé a mi verdadera familia. No una de sangre, sino de verdad y sanación. Tiempo después decidí llevarme a mamá a Billings, donde había construido una nueva vida con mi esposa y mi hija de 3 años, Natalie. Nuestro modesto hogar estaba en las afueras, un lugar cálido, con una cerca blanca y un pequeño jardín que Sidney cuidaba con cariño. Cuando llegamos en la camioneta, mamá miró por la ventana, la voz temblorosa. «¿Esta es tu casa? Se ve tan pacífica». Le tomé la mano, sonriendo.
Es tu casa también, si lo deseas. Ella asintió, con lágrimas que esta vez eran de esperanza. Sidney salió corriendo a recibirnos, abrazando a mamá como si fuera su propia madre. «Mamá, ven adentro». «Hice galletas», dijo con su voz radiante. Natalie, con su cabello rubio despeinado, corrió detrás, abrazando las piernas de mamá y mirándola con sus grandes ojos redondos. «Abuela, ¿te vas a quedar conmigo?» Mamá sonrió, inclinándose para acariciar su cabello. «Sí, me quedaré contigo». En ese instante, viéndolas de la mano entrar juntas a la casa, sentí que mi corazón se aligeraba, como si las sombras de Sheridan se disolvieran al fin. Comenzamos una nueva vida. Sidney le preparó a mamá una habitación pequeña, con cortinas florales y un sillón junto a la ventana. Yo la llevé a chequeos médicos regulares y seguimos la terapia con la doctora Ayes mediante videollamadas. En cada sesión, mamá se abría más, compartiendo los años de sufrimiento con papá, su error al favorecer a Shaun y el dolor de mi partida. Creí que el silencio los protegía a los dos, pero estaba equivocada. «Te hice daño, Patrick», me dijo con la voz quebrada. Le sostuve la mano, acariciándola. «Hiciste lo que pensaste correcto en ese momento. Ahora nos tenemos el uno al otro y vamos a sanar». Mamá encontró alegría en el pequeño jardín del patio trasero. Una mañana de invierno tomó una pala, se puso un gorro de lana y comenzó a cavar para plantar flores. «Quiero cultivar tulipanes, como cuando era joven», dijo con los ojos brillando. La ayudé, ambos arrodillados en la tierra fría, plantando bulbos diminutos bajo una fina capa de nieve. «Van a florecer en primavera, ¿verdad, mamá?», pregunté mientras la observaba cubrir los bulbos con tierra. Ella asintió, sonriendo. «Sí, Patrick. Como nosotros. Después de un invierno duro, siempre llega la primavera». Verla plantar flores, con las manos manchadas de tierra y una sonrisa en los labios, era un símbolo de renacimiento. Ya no era la mujer que una vez se encogió en la nieve, sino alguien que reclamaba su vida. Mientras mamá comenzaba de nuevo, las secuelas del juicio se desarrollaban. Shaun seguía detenido, enfrentando cargos por violencia doméstica e intento de despojo patrimonial. El abogado Klene me informó que la investigación sobre Wyoming Holdings LLC había crecido, revelando toda una red de fraude contra ancianos en Wyoming y los estados vecinos. Shaun y su socio, Richard Holt, enfrentaban ahora cargos adicionales por fraude y lavado de dinero. La noticia se propagó por Sheridan y el apellido Bamford, que mamá había intentado proteger durante años, se convirtió en motivo de vergüenza. Sabía que a mamá le dolía escuchar los comentarios de los vecinos, pero ya no se escondía. «Elegí la verdad, Patrick», me dijo un día. «Duele, pero no me arrepiento». Victoria, la esposa de Shaun, recibió un golpe devastador. Después del juicio desapareció de Sheridan por semanas, pero escuché que regresó, viviendo en silencio en la vieja casa de madera. Sin Shaun perdió el ancla y también la arrogancia que solía exhibir. La señora Linda me contó que Victoria fue rechazada por sus amigas, su reputación destruida al saberse que había presenciado cómo Shaun golpeaba a mamá sin mover un dedo. No sentí triunfo al escuchar aquello, solo lástima. Ella fue víctima de sus propias decisiones, se aferró a un abusador por codicia y poder, y la justicia finalmente habló. Cada error tiene un precio. En los meses posteriores al juicio comprendí algo profundo. La familia no es la sangre, si la sangre solo trae violencia. Papá usó los puños para controlar. Shaun siguió su camino para manipular. Pero mamá y yo rompimos ese ciclo. La verdadera familia son aquellos que enfrentan el dolor juntos y aprenden a sanar. Sidney, con su amor incondicional, era familia. Natalie, con su risa inocente, era familia. Y mamá, con su valentía al declarar en el tribunal, era familia. No solo vivíamos bajo el mismo techo, reconstruíamos la confianza día a día. La primavera llegó antes de lo que esperaba. Los bulbos de tulipanes que mamá había plantado comenzaron a brotar. Pequeños tallos verdes asomando por la tierra fría. Una mañana la vi arrodillada junto al cantero,
acariciando las hojas jóvenes, los ojos brillantes. «Mira, Patrick. Están vivos», exclamó con voz casi infantil. Me arrodillé a su lado, sonriendo. «Como tú, como nosotros». Natalie salió corriendo, con una pequeña regadera en sus manos, ayudando entusiasmada a su abuela. Sidney nos miraba desde la puerta, su sonrisa radiante iluminando la escena. En ese instante supe que nos habíamos encontrado, no solo como madre e hijo, sino como una nueva familia libre de la sombra de la violencia. A menudo pensaba en Sheridan, en la vieja casa de madera. En las noches heladas en que Shaun me encerraba afuera. Esos recuerdos no desaparecieron, pero ya no me controlaban. Había aprendido a perdonarme, no a Shaun ni a papá, sino a mí mismo, por haber huido, por haber pensado que mamá no me necesitaba. Ella también aprendía a perdonarse por sus años de silencio. Sanábamos no olvidando, sino enfrentando cada recuerdo, paso a paso. Aquella primavera, cuando los tulipanes florecieron en rojos, amarillos y blancos intensos en el jardín, me quedé junto a mamá contemplando el espectáculo de colores. «Hermosos, ¿verdad, mamá?», le dije. Ella asintió, tomando mi mano. «Libertad, Patrick. Esto es libertad». Miré a Natalie jugando, a Sidney sonriendo desde el porche y a mamá, la mujer que una vez se encogió en la nieve, ahora erguida, con los ojos llenos de vida. Después de generaciones de abuso, habíamos roto el ciclo. Aquella nueva primavera no era solo de flores que brotaban. Era la libertad de mamá, la mía y la de la familia que construimos a partir de nuestras heridas sanadas.